buenas tardes, amigas y amigos, una vez más aquí con ustedes, agradeciendo a Dios, nuestro Señor, por su clemencia, por su misericordia, que nos permite estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este programa dedicado al mundo del trabajo. Agradeciendo también a las compañeras Delcy que nos acompaña, como siempre, en el programa, su presencia. Así es que vamos a dar inicio a este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos inmediato a dar lectura a lo que la Iglesia nos propone para mañana que estamos a 21, que es el domingo 21 del tiempo ordinario, y la Iglesia nos propone para nosotros lo siguiente. En la primera lectura estamos hablando de la lectura del libro de Isaías, en el capítulo 66, del 18 al 21. Isaías nos dice que, dice el Señor, yo vendré para reunir las naciones de toda lengua, vendrán para ver mi gloria, les daré una señal, y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones, a Tarsis, Etiopía, Libia, Mas, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama, ni vieron mi gloria, y anunciarán mi gloria a las naciones. De todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a todos sus hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor. Como los israelitas en vasijas puras traen ofrenda al templo del Señor, de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial es el Salmo 116, del 1 al 2. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aleluya, alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura para siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio del Señor. La segunda lectura, el Señor reprende a los que lo aman. En la carta de los Hebreos que escribió San Pablo, capítulos 12, versículos 5, 7, 11 al 13. San Pablo dice: hermanos, han olvidado la exhortación paternal que les dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Acepten la corrección, porque Dios les trata como hijos, pues ¿a qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele, pero después de pasar por ella nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortalezcan las manos débiles, rebustecan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio que nos presenta es el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. San Lucas nos escribe y nos dice lo siguiente: en aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó:
Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levanta y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él les explicará, no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les explicará, no sé quiénes son, aléjense de mí, malvados. Entonces serán el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados afuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa de en su reino, en el reino de Dios. Miren, hay últimos que son primeros y primeros que serán los últimos. Eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a dar lectura a la meditación que nos presenta la revista católica Rayo de Luz para este domingo. Y nos dice lo siguiente. Los textos litúrgicos de este domingo se mueven entre la llamada universal a la salvación y el esforzado empeño desde la libertad. El libro de Isaías termina hablando de la voluntad salvadora de Yahvé a todos los pueblos. El Evangelio, por su parte, nos indica que la puerta para entrar en el reino es estrecha y que solo los esforzados entrarán por ella. En este esfuerzo de nuestra libertad nos acompaña el Señor con su pedagogía paterna, que no está exenta de corrección, aunque no sea esta la única forma de pedagogía divina. El destino universal de la salvación no ha sido descubierto por Concilio Vaticano II, sino que se halla en la entraña de la misma palabra de la revelación de Dios. Dios quiere que todos se salven. En el texto de la primera lectura, Isaías, en una visión magnífica, ve venir a Jerusalén, la ciudad de la salvación, casi en forma de procesión litúrgica, a los hombres de todos los pueblos, sirviéndose de los más variados medios y trayendo sus ofrendas a Dios. Los caminos para llegar a la salvación de Dios, simbolizada en Jerusalén, son muchos y diversos. Hoy en día, el camino más seguro es la fe cristiana. Pero existe también el camino de las religiones no cristianas, el camino de la ética y de la conciencia, el camino de la ascética y de la mística. Por otra parte, la universalidad de la salvación no admite excepciones ni de pueblos, ni de lengua, ni de épocas, ni de categorías sociales o profesionales, ni de caracteres, fisionomía o fisiología. También a nosotros nos surge esta pregunta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús responde con un lenguaje imaginativo y simbólico. Trata de inculcarnos tres verdades fundamentales. La puerta para entrar en el reino de Dios es una puerta estrecha. La puerta de la llamada
la abre Dios y la abre para todos, pero la puerta de la respuesta depende de la libertad humana y no todos están dispuestos a entrar por esa puerta, sobre todo sabiendo que es una puerta estrecha. Obtener la salvación no depende de la religión, tampoco de la experiencia religiosa, incluso mística, sino de la conducta y de las obras de salvación. No basta ser cristiano para asegurar la salvación, porque si no hacemos las obras de cristiano, escucharemos la voz de Dios que nos dice: no los conozco, no sé de dónde son. Los que se salvan provendrán de todos los pueblos, vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa del reino de Dios. Dios, como pedagogo, es simbolizado por la figura del Padre. Es decir, la pedagogía divina está guiada por el amor peculiar de un padre hacia sus hijos. El Padre, sobre todo, guía, alienta, entusiasma a sus hijos por los caminos de la verdad y del bien. Así también, la pedagogía divina, que pone a nuestro alcance numerosos medios para despertar en nosotros el deseo profundo de la salvación y para guiarnos por el camino seguro a la vida eterna. Oración. Gracias, Señor, te damos por infundir en nosotros la seguridad y la certeza de la salvación eterna, pero que podamos, sobre todo, tomar conciencia cada día de que es imposible salvarse a sí mismo, ya que eres tú quien salva a todos. Amén. Amén. Bien, un evangelio interesante, profundo. La salvación es para todo el mundo. Sí. Hay una parte importante en el Apocalipsis que dice que el Señor toca la puerta. Creo que en capítulo 3. El Señor toca la puerta y abre. Toca la puerta y abre el que quiere. Y el Señor entra. Y entra el Señor. Si tú no le abres la puerta, el Señor no entra. Así. Pero el Señor te toca la puerta, te está tocando continuamente para que entres por la puerta del Señor, para que tú entres, para que yo entre. Depende de mí si abro la puerta al Señor o no. Si abro la puerta, el Señor dice: estaré con ustedes y cenaré con ustedes. O sea, que el Señor, cuando nos abre, cuando nos toca, nos abre la puerta para que entremos a su mesa y que podamos cenar juntos con el Señor. Dentro de unos segundos vamos a volver con ustedes y quédese con nosotros, por favor. El 16 de agosto, que es un día extraordinario para todos los dominicanos, un día donde celebramos una fiesta que algunos historiadores dicen que fue cuando se hizo la verdadera república. Pero nosotros tenemos tres etapas importantes de la vida de nuestro país. Una, cuando Núñez de Cáceres en 1821 declaró ya la independencia, que se llama efímera porque fue corta, fue limitada, porque ya en el año 22, a principio del año, los haitianos invaden el país y deciden quitar la independencia, buscando la unificación de la isla, porque ellos en su constitución entienden que esa parte de la isla es de ellos y que toda la isla es de ellos. Entonces, en ese sentido, una visión errónea, invaden al país. Errónea, ¿verdad? Y invadir el país, tremendo error, por supuesto, pero
ellos, a través de los tratados que se dieron, sobre todo el Tratado de Basilea, España entregó la isla, entregó la parte a Francia, y ellos, como hicieron independencia de Francia, se consideran que son dueños de la isla y que la isla les corresponde. Entonces, en ese sentido, ese día, la segunda independencia fue ya el 27 de febrero, gracias al esfuerzo, a la dedicación, al sacrificio de Duarte, principalmente, gran ideólogo, funda la Trinitaria para hacer posible ese equipo de trabajo, promover la independencia. Esa Trinitaria se dedica a hacer obras teatrales para promover el entusiasmo y el espíritu entre los dominicanos de aquel entonces para la independencia. Finalmente surge el Trabucazo, 27 de febrero, y después de ese 27 de febrero, donde le exigimos la entrega del país a los haitianos, esa independencia, que es la que celebramos verdaderamente como la independencia de nuestro país, es la segunda independencia. Entonces, allí tuvimos lo que todos conocemos, las guerras, las distintas guerras, las invasiones de los haitianos ya por la primera gran batalla que se dio, fue el 19 de marzo, ahí en Asua, porque se declararon dos grandes batallones, uno que vino a tomar la capital, que vino por el sur y fue parado en Asua, y la que se dio ya el 30 del mismo marzo en Santiago, la gran batalla de Santiago, que ganamos también, y esas dos batallas, más otras tantas que se dieron, certificaron la independencia. Pero sucedió que nuestro gran caudillo en ese entonces fue el caudillo que luchó por la independencia y indudablemente ganó la batalla del 19 de marzo y fue nuestro primer presidente. Ya en el año 63 perdió lo que podemos decir la confianza de tener un país como Duarte lo había anunciado, un país independiente de toda fuerza y de toda nación. Entonces hace una anexión a España. ¿Qué quiere decir? Que entregó el poder a España y volvimos a ser colonia de los españoles. Ya entonces comienza la guerra, eso fue en el 61, 63 comenzó la guerra, el 65 ya logramos, gracias al esfuerzo de grandes hombres como Luperón, entre otros, Cabral y entre otros, que lograron, con el grito de Capotillo, comenzó esa guerra contra España. España no tenía mucho interés y finalmente logramos llegar a un acuerdo con el ejército español, entregaron las armas y se fueron los que quedaron vivos para España. Y entonces hacemos ya la tercera independencia, si se quiere, que le llamamos restauración, porque restauramos la independencia. Aunque algunos historiadores dicen que fue una independencia, es cierto, pero indudablemente que la más importante independencia, al menos para mí, es la del 27 de febrero del 44. Indudablemente que la restauración, si no logramos esa restauración en agosto del 65, hoy fuéramos todavía quizás colonia de España. Bueno, muy bien. Ese día, nuestro presidente de la República nos dio a toda la población, a todo el país y en el plano internacional, un boceto, una idea de lo que ha venido haciendo, porque en 2 años no se recogen en un discurso, ¿no? Ese 16 de agosto, el presidente en Santiago, no fue una rendición de cuentas, porque las rendiciones de cuentas se hacen prácticamente los 27 de febrero en el Congreso Nacional, pero en Santiago el presidente dio un informe importante.
¿En qué consistía ese informe? Bueno, de los que ha venido haciendo en estos 2 años. Y los obstáculos. Los obstáculos, las dificultades, los problemas, entre ellos el problema de la pandemia, el problema de la economía, el problema del turismo que se disminuyó de una forma extremadamente. La guerra de Ucrania también. La guerra de Ucrania, en fin, todos estos factores lo analizó extraordinariamente y anunció lo que viene haciéndose, lo que él como presidente viene haciendo y proyectó sus próximos 2 años hacia dónde quieren ir en los aspectos más importantes. Nadie puede negar que aquí ha habido una recuperación de la economía. Que se mantiene. Nadie puede negar aquí que ha habido una recuperación del turismo. Nadie puede negar que la macroeconomía se ha desarrollado gracias a los esfuerzos del presidente y su equipo. Nadie lo puede negar. Pero también, Gabriel, hay que destacar su desempeño durante la pandemia. Claro. Todo el apoyo que dio a la población para que la gente no muriera tanto, ¿no? Como en otros países. Fue un apoyo extraordinario, reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Exacto. ¿No? Reconocido. Bueno, a veces en todas estas situaciones y además ha mantenido los subsidios de muchísimas. Lo ha aumentado, ha mejorado los subsidios. Indudablemente que no voy a analizar todo el discurso del presidente, pero tenemos que admitir que el país se ha recuperado. Tenemos que admitir que en esa recuperación extraordinaria que hemos tenido en estos 2 años, hemos sido un ejemplo para el mundo y para América Latina. Hemos sido un ejemplo, uno de los países que más se ha recuperado, más rápido, unos países que ha hecho gran esfuerzo para volver a la normalidad. Es cierto que todavía tenemos COVID, porque lo tenemos, claro, indudablemente, pero hemos avanzado. Diríamos. Y yo diría que fue una proyección, un recorrido del presidente positivo, de lo que ha hecho en una forma positiva. Queremos felicitar al presidente y su equipo porque verdaderamente es un recorrido de las cosas que ha venido realizando y de las cosas que va a proyectar en sus 2 últimos años. Y también de su propio equipo, que lo que ha estado mal lo ha corregido. ¿Cómo? Quitando al funcionario, sustituyéndolo, que en otro tiempo no pasaba así. Por ejemplo, cada vez que ha habido una denuncia comprobada, claro, quita al funcionario. Así que nosotros queremos, a través de este programa, saludar y felicitar al presidente y su equipo por esa intervención extraordinaria el 16 de agosto para hacer un resumen histórico y proyectar lo que entiende el presidente y su equipo, que cómo va el país. Nadie puede negar que el país se encuentra ahora en una situación difícil por todo lo que ha significado las partes de la pandemia, pero ya hoy por todo el problema de los aumentos de los fletes, el aumento de los precios de los productos que aquí no se producen suficientemente, como el maíz, la soya, el trigo, lo que es todos esos productos fundamentales. Por ejemplo, la soya. Bueno, un aceite de soya se ha aumentado brutalmente. ¿Pero por qué? Porque el precio del aceite que es importado, exacto, el problema de los fletes ha aumentado. Sí. Antes costaba un flete de China acá $3,000, ahora te vale $15,000, $12,000 un furgón. Entonces todo esto hemos tenido una situación difícil. Nadie puede negar que el país se ha recuperado en la macroeconomía y nadie puede negar los esfuerzos que hizo el presidente, principalmente el presidente y nuestro ministro de Trabajo, para aumentar los salarios. Se aumentaron todos los salarios, a excepción de los empleados públicos que ganan menos salario. Y nosotros hemos estado demandando continuamente que se aumenten los salarios a los trabajadores públicos, y hemos estado dentro de esos trabajadores públicos están los trabajadores de la salud, claro, los trabajadores administrativos de la salud, que hemos estado insistiendo, sobre todo las compañeras DERCI,
la compañera, la doctora Beliar, Josefina, dentro de nuestra confederación, que hemos estado insistiendo que se mejoren los salarios de los administrativos en la salud. Así es. Tenemos que admitir que tenemos problemas económicos, pero no hay que ser mezquino para no reconocer las cosas que se han hecho en favor de este país y cómo este país se ha recuperado, cómo este país de una situación de crisis mundial económica se ha ido recuperando su economía y hoy día somos ejemplo en el mundo de cómo un país pobre, un país con tantos problemas, se ha recuperado. Nadie puede negar la recuperación del turismo, la recuperación de la economía. Y también sabemos que hay problemas por lo que está sucediendo en el mundo. Pero no es solamente en República Dominicana. Por ejemplo, en Barcelona, estuve viendo que han tenido muchas fábricas de hielo que cerrar. Claro. ¿Por qué? Porque no soportan el precio de la energía eléctrica. Y han tenido que cerrar muchas pequeñas empresas porque no soportan el precio de la energía eléctrica. Estamos hablando de España. Y así en el mundo hoy día estamos muy complicados. La inflación en Estados Unidos, la inflación en Europa, esta guerra nos ha creado problemas que República Dominicana no puede decir que no tenemos problemas. Tenemos muchos problemas, pero el presidente abordó con mucha energía y entusiasmo lo que verdaderamente considera, lo que ha realizado con objetividad y cómo va a proyectar, hacia dónde va, lo que va a proyectar como país. Así que nosotros nos sentimos contentos de esa intervención del presidente Daisy. Creo que fue una intervención muy buena, razonablemente. Claro, la oposición va a decir que no sirvió, la oposición va a decir que fue masivo. Ese es su rol. No es el rol realmente. Pero es eso que están acostumbrados. Exactamente, realmente. Porque tienen que admitir, la oposición tiene que admitir que lo que dijo el presidente no tiene desperdicio. Así es. Pero hay que buscar siempre, como decimos, para poder justificar y para poder decir lo que no tiene justificación. Sí. Pero de todo modo, nosotros felicitamos al presidente por esa intervención y nada, seguimos trabajando en nuestro país y celebramos con orgullo la fiesta de la restauración, porque como dominicanos nos sentimos orgullosos de ser dominicanos. Somos dominicanos y vamos a defender nuestro país de donde sea y como sea. Y decimos que siempre hemos mantenido una posición clara con respecto a la inmigración. Este país, como cualquier país del mundo, no puede tener una inmigración más allá de lo que necesita el país. Y el problema de Haití, pese a quien le pese, nosotros los dominicanos no lo podemos cargar. Y la OEA, su director general de la OEA, hizo una intervención extraordinaria y la vamos a comentar en un próximo programa, donde tiene que buscarse soluciones. Son las potencias que han hecho de Haití lo que le ha dado la gana, Francia, Estados Unidos, entre otros, y por eso decimos que los dominicanos no podemos cargar con el problema de Haití. Es una realidad. Gústele a quien le guste, pero es la verdad. Los dominicanos, el problema haitiano es un problema ya de un fideicomiso internacional que intervenga a Haití para que Haití pueda comenzar con dineros, con recursos, formación, desarrollo industrial, la agricultura, en fin, que pueda ser de un estado fallido como es actualmente, pueda ser un verdadero estado de progreso para los hermanos haitianos. Así es. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes, quédese con nosotros. Bien, gracias amigos y amigas por su presencia. Gracias una vez más de Dios, nuestro Señor clemente y misericordioso. Estamos recordando a Semán,
Además, es una estructura importante, una ARS Amor y Paz, que siempre está a su servicio, brindando los mejores servicios dentro de la ARS dominicana. Amor y Paz. Deci, estamos haciendo en el día de hoy un seminario importante, 2 seminarios en Bonao. Uno del sector transporte, que es para enfocar y orientar en base a la nueva ley de TRAN, con el buró de CONATRA. Una importante actividad que es sábado y domingo, o sea, estamos hablando de ayer y de hoy. Y en el día también de ayer, tú tuviste una importante actividad, ¿no? Sí, claro, nosotros en Renasol estuvimos trabajando con la gente de... Renasol es la Red Nacional de Economía Social y Solidaria que nos permitimos en dirigir. Estamos, la presidenta de esa red. Exactamente, somos responsables de esa entidad creada por nuestra confederación, preocupada como siempre, para que aquellos trabajadores, ¿verdad?, que tienen el interés de expandirse, de crear su propio negocio, nosotros darle apoyo con capacitación y aprender a enseñarle a hacer su negocio. ¿Verdad? Hacer su negocio, su administración. Y ahí en ese evento que ustedes tuvieron, se trató sobre los residuos, ¿no? Los residuos sólidos, sí, con un técnico de medio ambiente, de manera que sumamente interesante. Ustedes saben que hay mucho daño, inclusive hasta la tierra, muchas veces por no saberlo manejar, hacemos daño, y nosotros también en el manejo de esos desechos, ya que en Bonao hay, ¿cómo se dice?, un vertedero abierto, ¿verdad? Y entonces vamos a dar vamos a dar ese apoyo ahí permanentemente hasta que Renasol sea posible. Muy bien, Renasol es una estructura que estamos desarrollando para promover las cooperativas, para promover todo lo que son los trabajos personales, de autogestión, en el sentido de hacer posible cambios importantes en la vida de ese sector. Así es. Pero también, Gabriel, esa actividad de CONATRA, sumamente interesante, ¿verdad? Con el buró muy y importante. Eso, donde se va... Ahí proyectamos la posición primeramente de la Confederación. Al principio se desubicó un poco el tema de que pensaban que los sindicatos del transporte ya no iban a existir más. Ah, sí. Y nosotros... Eso, hay una equivocación. Cada vez que hay un movimiento, cambios importantes en el país, piensan que las cosas, como nosotros, que entendían que cuando se hiciera la red única de salud, que los gremios iban a desaparecer. Correcto. Pero por Dios, los derechos siempre hay que cudárselo a los trabajadores. Pero además el trabajador siempre tiene que organizarse. Claro, una de las misiones de la CAS, de nuestra Confederación Sindical CAS, es promover la organización, es promover el derecho a organizarse. ¿En qué? En sindicatos, en asociaciones, en organizaciones barriales, en cooperativas. A organizar al trabajador, no importa, porque el trabajador, sea asalariado o no sea asalariado, es un dependiente, si se quiere, sobre todo el asalariado, y tiene que tener una organización que le permita desarrollarse. Una organización que le permita convivir con sus hermanos trabajadores y poder encauzar servicios. No solamente hablemos de convenio de pacto colectivo, que es muy importante en las empresas, sino, por ejemplo, el trabajo de la economía informal que se organiza. ¿Para qué se organiza? Para ayudarse, para crear su cooperativa, para empujar sus derechos como tal. De ingreso, ¿no? Y en eso es que estábamos promoviendo la parte de ustedes, de Renasol, y también allá en Bonao, en la Guacamayo, que es el hotel del compañero Antonio Marte, miembro del comité ejecutivo, senador de nuestra confederación y presidente de CONATRA, un encuentro importante para exponer con claridad los pasos que hay que dar de la economía informal a la formalidad. Y entonces es un problema de la aplicación de la ley, y la CAS ha mantenido una orientación clara. Los sindicatos en el transporte no van a desaparecer. Claro que no. No van a desaparecer, los sindicatos se mantienen. Ahora, donde estamos haciendo
las vías aquí en la capital y que vendrán en Santiago para los autobuses, estamos haciendo cambios importantes. Bueno, esperamos que los trabajadores, los choferes, aún siendo dueños de esa línea, digamos, esa ruta, como ellos le llaman, como decimos, ellos pueden organizarse, claro, aunque sean dueños. Entonces, en ese sentido, se forman las ASRL, pero al mismo tiempo los trabajadores tienen derecho a organizarse. Claro. Atención, si usted es un dueño de guagua, ese trabajador suyo tiene derechos a organizarse y derecho a la seguridad social y derecho a recibir un salario justo y digno. Y entonces el trabajador se organiza para defender esos derechos. Bueno, esos son los dos eventos importantes que hemos tenido. También el día de ayer se reunió el Consejo de Administración de Capocó, de la Caja Popular Cooperativa, que es una cooperativa promovida por las CAS también. Sí, el compañero José Luis León es el presidente en este periodo de esa cooperativa. Tú fuiste presidente de Capocó, yo fui presidente de Capocó. Y tenemos que seguir promoviendo el movimiento cooperativo. Bueno, Gabriel, que aprovechar y que a propósito de cooperativas, nosotros también vamos a celebrar Asamblea General de Delegados en Colubio, una cooperativa que también nos honramos. Usted también es parte de ese consejo. Va a celebrar su asamblea el día 17 de septiembre. 17 de septiembre. Pero además de esto, tú estás promoviendo una RS también importante para los que quieran participar con el sindicato ya, la asociación, la federación FENATASAL, los que quieran participar, vamos a seguir promoviendo, esto es para el mes de octubre. Sí. Y entonces esperamos que podamos disfrutar de esa actividad. Es un resort. Un resort. Bueno, vamos a hacer 14, 15 y 16. Un momento importante para que la gente después pueda disfrutar un poco, ¿verdad? Claro, así es. Así es. Bien, vamos a dar un breve receso, vamos a continuar entre unos segundos. Por favor, no se nos vaya, que todavía tenemos mucho que informar. Bien, Daisy, el 16 de agosto también, en el año 1922, se hizo una coronación a la Madre de Jesús, a la Madre de Dios, una coronación canónica, como se le llama. La Iglesia coronó al cuadro de la Virgen de la Alta Gracia. Eso fue en el año 1922 por una iniciativa de Monseñor Noel y que el Papa aceptó coronar canónicamente el cuadro de la Alta Gracia. La Virgen de la Alta Gracia tiene una historia extraordinaria en milagros, en hechos extraordinarios para sus fieles, para sus creyentes. Indudablemente los católicos no adoramos imágenes, veneramos las imágenes, las veneramos. No, al único que se les rinde un culto de adoración es a Dios. Los católicos veneramos a la Madre, a la imagen de la Madre de Jesús. Y no estamos cometiendo ningún acto, sino que ese cuadro nos representa a la Madre de Jesús, que es nuestra Madre espiritual del pueblo dominicano, la Madre de Dios, la Madre de Jesús, porque estamos hablando que Jesús era Dios, y si ella era la Madre de Jesús, en una forma es la Madre, se le puede llamar la Madre de Dios. Se celebró en el Estadio Olímpico, el 16 también, el 15, no el 16, no el 15, un acto extraordinario de devoción mariana, más de 60.000 personas acudimos, yo estuve allí presente, en ese solazo tremendo, de las 8:30, 8:15 de la mañana que llegué hasta, no tuve todo el tiempo, porque el sol no resistía, el sol, y tuve que salir un poco antes de terminar la misa, pero fue un acto de devoción a la Virgen extraordinaria. Y esa coronación a un cuadro, a una imagen, se llama una coronación canónica, o sea que viene del canon de la Iglesia. Y la Virgen María cumplió ya
el cuadro de la Alta Gracia, que es un ejemplo de la familia, un cuadro de una presencia extraordinaria de María con su hijo en adoración a su hijo y San José como padre, ¿no? Al lado es la Sagrada Familia, es el cuadro de la Sagrada Familia. Y el embajador del Papa, Francisco, que estuvo allí, insistió fundamentalmente en la familia, insistió en la familia, en los jóvenes, promover la juventud, que es el presente y el futuro del país. Nuestro país se va envejeciendo, y si nuestras madres no tienen hijos suficientes, va a pasar lo que está pasando en muchos países en Europa, que no hay jóvenes suficientes, y entonces hay muchos problemas en ese orden de ideas. De todos modos, la coronación saludamos. Fue un día de júbilo, hay que destacar, fue un día de júbilo, de alegría extraordinaria. Mucha gente se trasladó. Y el día 15, sí, que un día de trabajo, pero nosotros decimos a la Madre de Jesús, que es nuestra Madre también, la Virgen Santísima de la Alta Gracia. Alta Gracia. ¿Quién le dio ese nombre de la Alta Gracia? Dios, el ángel Gabriel, cuando le dije que la Virgen María está llena de gracia, ¿no? Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y María contesta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Pero esa maternidad extraordinaria, porque cuando la Virgen dice, ¿cómo va a ser? Yo no conozco varón, ¿cómo voy a quedar en estado? Entonces el ángel le dice, para Dios nada es imposible. Así como tu prima Isabel ya tiene 6 meses, una anciana de 90 años preñada, para Dios nada es imposible. Y entonces la Virgen acepta y dice, hágase en mí según su voluntad. Pero el ángel fue a anunciarle y a pedir permiso hasta cierta forma, para que ella aceptara ser la madre del Creador, la madre de Dios. Bien, Desi, por otro lado, nosotros queremos decir que tuvimos importante actividad en Bonao con los compañeros de Ucropol, que es la Unión de Cronistas de la Policía Nacional, que dirige el compañero Bruno Irano Báez, compañero Ireno Báez, es el gran director de esa Ucropol. Y había compañeros ahí de la había también, estaba Juan Francisco, que de La Vega, Correcamino, habían también de los compañeros de varias zonas de allí, y hablamos de Amusol. Muchos periodistas no dependen, sino que su trabajo es autónomo y no participan de la seguridad social. Expliqué la ventaja de estar en la seguridad social. Muchos de ellos se van a inscribir. Quedamos de hacer un nuevo encuentro sobre ese tema y quedamos bien orientados en la ventaja que tiene el régimen, participar en el régimen contributivo de la seguridad social, aún con las limitaciones que tenemos en la seguridad social actual, pero las ventajas son extraordinarias y son grandes. Y en ese sentido, nosotros logramos tener una intervención y muchos periodistas se van a inscribir. Sí, claro, porque es que es importante, Gabriel. Hay muchísimas situaciones de salud que se presentan. Oye, que eso, como dicen popularmente, le arrancan un riñón a cualquiera. Sin embargo, si usted está en la seguridad social, usted tiene una gran ventaja porque les cubre, el sistema les cubre. No es 100%, pero es mucho mejor que no tener nada. Favorable. Muy favorable. Y en ese sentido, nosotros estamos motivando a Amusol. Amusol es la Asociación Mutual de Servicios Solidarios que dirige la compañera Altagracia, que usted, trabajador autónomo, trabajador de la economía informal, profesional liberal, o también usted, muchacha de la casa de familia, puede ingresar a Amusol. Amusol es la gran mutual que hace posible que los trabajadores de la economía informal o profesionales liberales estén en el régimen contributivo de la seguridad social. Y recordamos
que la gran diferencia del régimen contributivo de la Seguridad Social y el régimen subsidiado es que el régimen subsidiado, el gobierno le da salud en los hospitales públicos. Salud, punto, nada más, salud. Y la medicina que puede tener en el hospital. Exacto. Pero en el régimen contributivo, a usted, además de la salud y además de poder comprar la medicina, hasta 8,000 pesos de medicamento al año, y además de poder tener usted algo muy importante, que son las prestaciones por caso de enfermedad. Claro. Una enfermedad, usted está en una enfermedad común, usted va a una clínica, pasa más de 4 días, y se le pagan los días que usted está interno, por lo menos con un 60% de su salario. Exacto. Pero también tiene la ventaja de riesgos laborales. Si usted tiene un accidente de trabajo, le cubren y le puede dar una pensión también por accidente. Pero también tiene otra ventaja, además de los accidentes laborales, la pensión. Claro, Así es que eso es importante, que usted esté en el régimen contributivo de la Seguridad Social. Y esto lo puedes tener a través de Amusol, todo bien, aquello que no tenga. Celebramos para concluir la cumpleaños de nuestra compañera Josefina, ¿no? Que se cumplió año. Cumplió año también Guillermo Martínez, cumplió año en el día de ayer en Asua, cumplió nuestro amigo, nuestro nieto, sobrino Aníbal Amiaba, y nosotros también queremos felicitar a la CTH de Haití, que cumple 62 años de haberse creado en Haití, la Confederación Hermana Nuestra. Bueno, felicidades, son muchos sacrificios que hacemos los sindicalistas, que también cumplimos años, nuestra labor es, y hay que celebrar. Bueno, bendiciones para todos ustedes, amigas y amigos, muchas bendiciones y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega dedicado al mundo del trabajo. Hasta pronto, pues. Hasta pronto.